Paz sea contigo, Aumao buscadora, y recibe este saludo, no como una fórmula repetida, sino como una voz que intenta alcanzarte en medio del ruido de este tiempo. Hoy no llegaste aquí por coincidencia, hermano de fe, ni porque simplemente buscabas otro contenido espiritual para escuchar de fondo. Si estas palabras han llegado hasta ti, es porque algo dentro de tu espíritu ha sido inquietado, porque una verdad silenciosa ha comenzado a incomodarte. Y porque Dios no suele hablar cuando todo está cómodo, sino cuando el corazón necesita ser despertado. Dime con honestidad delante del Señor, siervo del Altísimo, ¿alguna vez has sentido que sigues creyendo, pero ya no ardes como antes? ¿Que oras, pero sin fuego? ¿Que escuchas la palabra, participas, sabes qué decir y cuándo decirlo, pero por dentro algo se ha enfriado lentamente, sin que casi te dieras cuenta? No es un alejamiento brusco, no es una rebelión abierta, es algo más peligroso, en una fe que se acostumbró, una relación que perdió urgencia, un corazón que ya no tiembla. Y si te dijera que el mayor peligro de este tiempo no es el pecado escandaloso, sino la fe tibia, esa que no incomoda a nadie, esa que no provoca rechazo del mundo porque se parece demasiado a él, esa que cree estar bien porque no está mal del todo. Y si te dijera que hay una iglesia que se considera rica, llena y segura, pero que delante de Dios está desnuda, pobre y a punto de quedarse fuera, con la puerta cerrada. Vivimos días en los que se confunde gracia con permiso, paciencia con indiferencia y amor con tolerancia espiritual. Días en los que muchos creen que seguir asistiendo, escuchando y repitiendo palabras es suficiente, mientras el corazón se vuelve lento, cómodo y espiritualmente adormecido. Tal vez tú mismo has sentido esa inquietud silenciosa, esa sensación incómoda de que algo no está bien, aunque externamente todo parezca en orden. Sigues creyendo, sigues hablando de Dios, pero ya no hay quebranto, ya no hay temor santo, ya no hay urgencia por agradar al Señor antes que a los hombres. Esto que estás a punto de escuchar no es casualidad. Tal vez hoy recibas la advertencia que estabas evitando. Tal vez esta sea la sacudida que tu espíritu necesita antes de que el tiempo se cierre. Tal vez Dios podría estar usándome ahora mismo para hablarte con una verdad que no busca herirte, pero sí despertarte, porque el amor verdadero no acaricia el sueño cuando el peligro se aproxima. Existe una verdad dura escondida en las palabras de Cristo a la iglesia tibia, una verdad que muchos prefieren suavizar, que muchos líderes evitan y que pocos están dispuestos a enfrentar. Porque no habla de los de afuera, no habla del mundo, habla de los de adentro. Habla de una iglesia que no es fría ni caliente, que no persigue al mundo, pero tampoco busca a Dios con todo el corazón, que no lo niega, pero tampoco lo honra con su vida. Y esa condición, según Cristo, es tan grave que puede terminar con una frase aterradora: no te conozco. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: despiértame, Señor. No es una frase vacía, es una declaración, es tu forma de decir delante del cielo: no quiero acostumbrarme, no quiero quedarme tibio, no quiero estar delante de una puerta cerrada. Al hacerlo, te unes a otros creyentes que sienten que este mensaje no es para mañana, ni para otro, sino para hoy. También te invito a dar me gusta y a suscribirte al canal, no como un gesto automático, sino como un acto consciente y espiritual, porque hoy, al darle like, estás encendiendo una alarma que puede despertar a alguien que aún no sabe que está dormido. Y cada interacción permite que esta advertencia llegue a otra alma antes de que el tiempo se agote y la puerta se cierre sin aviso. Permanece hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave que muchos han pasado por alto y que puede marcar la diferencia entre escuchar un llamado o quedarse golpeando una puerta que ya no se abre. Ahora sí,
Examina tu corazón con honestidad. Apaga las distracciones que intentan robar tu atención. Silencia la voz interior que quiere justificarse y escucha con reverencia, porque lo que sigue no es una opinión humana, es una advertencia que puede definir de qué lado de la puerta estarás cuando Cristo vuelva. Comienza el estudio la iglesia tibia, la puerta cerrada. Bloque 2. La voz del amén. El diagnóstico de Cristo a la iglesia tibia. Apocalipsis, las 3:14-17. Cuando Cristo se dirige a la iglesia de Laodicea, no lo hace como un maestro distante, ni como un líder que busca aprobación. Se presenta con un título que establece autoridad absoluta el Amén, el testigo fiel y verdadero. Con esto deja claro que sus palabras no están abiertas a debate, negociación, ni reinterpretación cómoda. Lo que sigue no es una sugerencia pastoral, ni una exhortación ligera. Es un veredicto celestial. Y lo más inquietante no es la severidad del mensaje, sino el hecho de que está dirigido a una iglesia que se considera sana, estable y exitosa. Una iglesia que no siente urgencia alguna. Precisamente por eso está en grave peligro. Cristo no comienza denunciando pecados escandalosos, ni desviaciones doctrinales visibles. No habla de idolatría abierta, ni de persecución. El problema de Laodicea es más sutil, más profundo, y por eso más letal, a la tibieza del corazón. No eres frío ni caliente, declara el Señor. Y esa frase encierra una condición espiritual que muchos han aprendido a tolerar. Ser frío es estar lejos, ser caliente es estar encendido. Pero ser tibio es vivir en una fe cómoda, adaptada, domesticada. Es una fe que no provoca rechazo del mundo, porque se ha vuelto inofensiva. Una fe que no incomoda, porque ha perdido el filo de la verdad. La tibieza no se manifiesta como rebelión, sino como costumbre espiritual. Se sigue creyendo, se sigue hablando de Dios, se sigue participando, pero sin pasión, sin quebranto, sin urgencia. Se ora por hábito, no por necesidad. Se escucha la palabra sin temblor, se canta sin hambre. La iglesia tibia no se siente mal, y ese es su mayor engaño. Por eso Cristo expone su autoevaluación. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta no es solo una frase histórica, es el retrato de una mentalidad espiritual que se ha extendido en los últimos tiempos. Una iglesia que ya no depende de Dios, porque ha aprendido a sostenerse con recursos humanos, estructura, organización y actividad religiosa. Entonces Cristo pronuncia palabras que hieren el orgullo, pero buscan salvar el alma. ¿No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No es un insulto, es un diagnóstico espiritual. El verdadero peligro de la tibieza no es solo que enfría la relación con Dios, sino que ciega la percepción. La iglesia tibia ya no se ve como Dios la ve. Se compara con otras iglesias. Se tranquiliza con números, con asistencia, con apariencia externa, mientras por dentro el fuego se apaga lentamente. Y lo más alarmante es que este deterioro ocurre sin alarma, sin crisis visible, sin ruptura aparente. Esta palabra no fue escrita únicamente para la Odisea, es una radiografía profética de una condición que reaparece con fuerza en los tiempos finales. Iglesias llenas de actividad, pero vacías de quebranto. Creyentes que no rechazan a Cristo, pero tampoco lo siguen con todo el corazón. Personas que no aman el pecado, pero tampoco odian la tibieza. Que viven en una zona gris espiritual, creyendo que eso es equilibrio o madurez, cuando en realidad es adormecimiento del espíritu. Cristo no tolera la tibieza, porque la tibieza es una traición silenciosa. No se levanta contra él, pero tampoco se rinde. No huye, pero tampoco se entrega. No apaga la fe por completo, pero la debilita hasta volverla irreconocible. Y por eso la reacción del Señor es tan fuerte. Estoy por vomitarte de mi boca. No porque Dios sea cruel, sino porque la tibieza distorsiona el testimonio, confunde a otros y anestesia al propio corazón. Una iglesia tibia no transforma el mundo,
ni es transformada por Dios. Se vuelve espiritualmente irrelevante, mientras cree estar segura. Tal vez al escuchar estas palabras algo se ha movido dentro de ti. Tal vez no te consideras frío ni rebelde, pero tampoco puedes decir que estás ardiendo como antes. Tal vez has aprendido a vivir sin fuego, sin urgencia, sin clamor, sin temor santo. Y aquí surge la pregunta que abre la puerta al siguiente nivel de esta advertencia. Si Cristo ya ha revelado con claridad el verdadero estado de la iglesia tibia, si el diagnóstico ha sido dado sin rodeos, ¿qué ocurre cuando esa iglesia escucha la verdad, pero aún así decide no cambiar? Bloque 3. La puerta que se cierra a Han. La advertencia de las 10 vírgenes. Mateo 25. Cuando Jesús habla de la puerta cerrada, no lo hace como una metáfora suave, ni como un recurso pedagógico sin consecuencias reales. Lo hace como una advertencia directa, incómoda y definitiva. En la parábola de las 10 vírgenes, Cristo no se dirige al mundo incrédulo, ni a los que nunca esperaron su venida. Se dirige a quienes salieron a encontrar al esposo, a quienes tenían lámparas, a quienes conocían el lenguaje espiritual y se consideraban parte del pueblo. Y es aquí donde el mensaje se vuelve perturbador, porque todas parecían iguales al inicio. Todas esperaban, todas tenían apariencia de preparación, pero no todas estaban listas cuando llegó el momento decisivo. El problema no fue que se durmieran, porque todas durmieron. El problema fue que 5 se acomodaron. Tenían lámparas, pero no aceite suficiente. Tenían forma externa, pero carecían de sustancia interior. Habían vivido confiadas en que lo que tenían bastaría, en que siempre habría tiempo para corregir, para buscar, para llenar lo que faltaba después. Esa es la esencia de la tibieza espiritual, a vivir con lo justo, con lo mínimo, con una fe que funciona mientras no es probada. Las vírgenes insensatas no rechazaron al esposo, simplemente postergaron la preparación. Cuando el clamor se escuchó a medianoche, no hubo aviso previo ni tiempo extra. ¡Aquí viene el esposo! Y en ese instante, todo lo que parecía igual quedó expuesto. Las lámparas comenzaron a apagarse, el aceite faltó, y la urgencia apareció demasiado tarde. Este momento revela una verdad que muchos no quieren aceptar. Hay decisiones espirituales que no pueden tomarse en el último momento. El aceite no se improvisa, no se presta, no se transfiere. Representa una relación viva, cultivada, constante, algo que se forma en el tiempo, no bajo presión. Las vírgenes prudentes no eran mejores, eran previsoras. No confiaron en la apariencia, confiaron en la preparación. Sabían que la espera podía ser larga, que el cansancio llegaría, que la noche sería espesa. Por eso cargaron aceite extra. Mientras otras se conformaron con lo básico, ellas pensaron en el momento crítico. Aquí hay una lección profunda para la iglesia tibia. No basta con haber comenzado bien. No basta con tener una experiencia pasada. No basta con haber sido encendido una vez. La pregunta no es cómo empezaste, sino cómo llegarás al final. Cuando las insensatas salen a buscar aceite, ya es tarde. El esposo llega, la puerta se cierra, y las que estaban preparadas entran. Este es uno de los momentos más solemnes de todo el Evangelio, porque Jesús no suaviza la escena. La puerta no queda entreabierta, no se abre de nuevo, no hay segunda oportunidad inmediata. Y cuando las otras regresan, llaman, suplican, reclaman, la respuesta es devastadora: no os conozco. No dice no existís, ni nunca creísteis, sino no os conozco. Una frase que revela ausencia de relación, no de religión. La puerta cerrada no se cierra porque Dios dejó de amar, sino porque el tiempo de preparación terminó. Y aquí es donde la advertencia se conecta directamente con la iglesia tibia. La tibieza vive convencida de que siempre habrá más tiempo, de que siempre habrá una oportunidad más, de que Dios esperará indefinidamente. Pero Jesús enseña que hay un momento en que la espera termina y la evaluación comienza. Y en ese momento, no se pregunta cuánto sabías, sino cuánto aceite llevabas dentro. Muchos hoy viven como las vírgenes insensatas, sin darse cuenta.
Tienen lámparas encendidas por costumbre, participan, escuchan, conocen el lenguaje, pero no cultivan intimidad, no buscan llenura diaria, no velan, confían en experiencias pasadas, en emociones antiguas, en recuerdos espirituales que ya no alimentan el presente. La tibieza no se manifiesta en rechazo abierto, sino en negligencia espiritual, y la negligencia siempre se descubre cuando es demasiado tarde. Esta parábola no fue dada para asustar, sino para despertar. Jesús no quiere que nadie quede fuera, pero deja claro que no todos entrarán automáticamente. La puerta cerrada no distingue por apariencia, sino por preparación. Y la preparación no ocurre en el último instante, ocurre en la vida diaria, en la fidelidad silenciosa, en la búsqueda constante, en el temor santo que no se acomoda. Y ahora la pregunta cae con un peso que no puede ser ignorado. Si hoy el clamor se escuchara, si el esposo llegara en este momento, si la puerta comenzara a cerrarse, ¿tienes aceite suficiente? ¿O has estado viviendo confiado en una fe tibia que no resistirá la medianoche? Bloque 4. El aceite que no se comparte. Intimidad, perseverancia y temor santo. La parábola deja una escena que incomoda profundamente a la conciencia espiritual. Las vírgenes insensatas piden aceite y las prudentes responden que no pueden compartirlo. Esta respuesta ha sido malinterpretada por muchos como falta de amor, pero en realidad revela una verdad inquebrantable del reino. La intimidad con Dios no se transfiere. Nadie puede vivir de la fe de otro. Nadie puede sostenerse con la búsqueda ajena. Nadie puede entrar al banquete apoyado en la relación espiritual de terceros. El aceite representa algo que solo se obtiene en la soledad, en la perseverancia diaria, en la fidelidad silenciosa que no se ve desde fuera. Aquí la advertencia se vuelve aún más directa para la iglesia tibia. La tibieza se apoya constantemente en sustitutos a mensajes escuchados en lugar de oración, actividades en lugar de comunión, conocimiento en lugar de obediencia. Se confía en que siempre habrá alguien encendido cerca, alguien que ore, alguien que sostenga, alguien que tenga aceite suficiente para todos. Pero cuando la medianoche llega, cada lámpara revela su propia reserva, y en ese momento, la fe prestada se apaga. El aceite se forma con tiempo, con repetición, con desgaste. Se forma cuando nadie aplaude, cuando no hay emociones intensas, cuando la búsqueda se vuelve una decisión y no un impulso. Las vírgenes prudentes no sabían el día ni la hora, pero sí sabían algo esencial: la espera sería larga. Por eso, perseveraron. No confiaron en el entusiasmo inicial, ni en el recuerdo de una experiencia pasada. Entendieron que el fuego que no se alimenta, se apaga, y que el aceite que no se renueva, se consume. El temor santo es parte de ese aceite. No el miedo paralizante, sino la conciencia constante de que Dios es real, de que su presencia es sagrada, y de que su llamado no puede tomarse a la ligera. La iglesia tibia pierde ese temor. Se acostumbra a hablar de Dios sin estremecerse, a escuchar advertencias sin reaccionar, a convivir con verdades eternas como si fueran conceptos comunes. Y cuando el temor se pierde, la vigilancia se debilita. El aceite comienza a escasear sin que nadie lo note. Hay algo aún más profundo en esta escena. Las vírgenes insensatas se dan cuenta de su falta solo cuando la puerta está por cerrarse. No antes, no durante la espera, no mientras todo parecía tranquilo. La negligencia espiritual no siempre se manifiesta como caos. Muchas veces se manifiesta como tranquilidad engañosa. Todo parece estar bien hasta que deja de estarlo. Por eso Cristo insiste tanto en velar. Velar no es vivir con ansiedad, es vivir con conciencia. Tal vez tú has confiado en que tu fe pasada bastará, en que tu conocimiento es suficiente, en que siempre habrá tiempo para volver a encender el fuego. Tal vez has postergado la búsqueda profunda, porque nada grave ha ocurrido aún. Pero la parábola no habla de un colapso gradual, sino de un momento repentino, a medianoche, en clamor en puerta,
Evaluación, no hay transición suave entre estar listo y no estarlo. Este bloque no busca condenar, sino despertar responsabilidad personal. El aceite no se improvisa cuando la noche ya está avanzada. Se cultiva ahora, se renueva ahora. Porque cuando el esposo llega, no pregunta cuántas lámparas había, sino cuántas estaban encendidas con aceite verdadero. Y la pregunta que conecta con lo que viene, no deja espacio para evasivas. Si hoy tu lámpara se quedara sin aceite, si tu fe fuera probada sin aviso, ¿tienes una relación viva que te sostenga? ¿O has estado viviendo de reservas ajenas, mientras la tuya se vacía en silencio? Bloque 5. Compra de mí en el llamado urgente a la verdadera riqueza. Apocalipsis 3 y 18. Después del diagnóstico severo, Cristo no abandona a la iglesia tibia a su suerte. Aquí se revela una de las verdades más profundas y misericordiosas del mensaje a Laodicea. El Señor hiere para sanar, confronta para rescatar, desnuda para vestir. Por eso, tras exponer la pobreza espiritual oculta detrás de la aparente prosperidad, Jesús pronuncia una invitación que es, al mismo tiempo, una advertencia y una puerta de esperanza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Cada palabra está cargada de urgencia. Cada símbolo apunta a una carencia específica. Y cada invitación revela que aún hay tiempo, pero no sin costo. Cristo no dice recibe, dice compra. Esto rompe con la idea superficial de una gracia sin respuesta, de una fe sin compromiso. No se trata de pagar salvación, sino de entender que la restauración espiritual exige una entrega real. Comprar implica renunciar, elegir, priorizar. Significa soltar aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar. El oro refinado en fuego representa una fe probada, purificada, despojada de la comodidad y del orgullo. No es el oro de Laodicea, acumulado sin dependencia de Dios, sino una riqueza que solo se obtiene pasando por el fuego de la obediencia, del arrepentimiento y de la perseverancia. Cuando no hay aplausos, la iglesia tibia cree ser rica porque mide su estado espiritual con parámetros equivocados. Mide éxito por números, estabilidad por ausencia de crisis, bendición por comodidad. Pero Cristo redefine la riqueza en rico. Es el que ha sido probado y permanece fiel. El oro refinado no brilla al principio. Duele, se forma cuando la fe es confrontada, cuando el corazón es expuesto, cuando las motivaciones son quemadas, hasta que solo queda lo verdadero. Y aquí está el problema: la tibieza evita el fuego, prefiere una fe intacta antes que una fe purificada. Pero lo intacto no resiste la prueba, lo purificado sí. Luego Cristo ofrece vestiduras blancas, porque la iglesia tibia está desnuda sin saberlo. La desnudez espiritual no siempre es escandalosa. Muchas veces es respetable, religiosa, aceptada. Es una desnudez cubierta de actividades, de lenguaje correcto, de apariencia moral. Pero delante de Dios, la falta de santidad práctica, de integridad interior, de coherencia entre lo que se confiesa y lo que se vive, queda expuesta. Las vestiduras blancas representan una vida alineada, no perfecta, pero rendida. Representan una justicia que no se presume, sino que se recibe y se vive con temor santo. Y nuevamente, Cristo dice compra, porque vestirse de blanco implica dejar de justificar lo que Dios está señalando. Finalmente, el colirio para los ojos revela una ceguera aún más peligrosa, la incapacidad de verse como Dios ve. La iglesia tibia no es consciente de su estado, y por eso no clama, no busca, no se humilla. El colirio es discernimiento espiritual,
Es sensibilidad recuperada. Es la capacidad de percibir cuando algo se ha enfriado antes de que muera por completo. Sin visión, la tibieza se normaliza. Sin colirio, la advertencia se escucha como exageración. Cristo ofrece visión, no para condenar, sino para despertar a tiempo. Este llamado no es colectivo solamente, es profundamente personal. Cristo no habla a una institución abstracta, habla a corazones individuales dentro de una iglesia. Cada uno debe decidir si compra o no, si responde o no, si se rinde o sigue justificándose. La gracia está disponible, pero no es barata. Exige rendición, exige sinceridad, exige abandonar la zona cómoda, donde la tibieza se disfraza de equilibrio espiritual. Tal vez tú has escuchado muchas veces este pasaje, pero hoy resuena de otra manera. Tal vez has sentido que algo debe cambiar, que algo debe ser dejado, que algo debe ser buscado con más profundidad. Cristo no está tocando la puerta todavía. Está aconsejando antes de tocar. Está ofreciendo restauración antes de cerrar el trato final. Pero esta oferta no es eterna. Es una ventana de misericordia que no permanece abierta indefinidamente. Y ahora la pregunta que no puede ser ignorada se levanta con peso eterno. Si Cristo hoy te dice, compra de mí, si te ofrece fuego que purifica, vestiduras que cubren y visión que despierta, ¿qué estás dispuesto a soltar para dejar de ser tibio y volver a ser verdaderamente rico delante de Dios? Bloque 6. Yo reprendo y castigo el amor que sacude antes del juicio. Apocalipsis 3 y desde Novi. Cuando Cristo pronuncia estas palabras, rompe una de las ilusiones más peligrosas de la iglesia tibia, la idea de que el silencio de Dios es aprobación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta declaración no nace de ira descontrolada, ni de rechazo definitivo, sino de un amor que se niega a abandonar al que aún puede despertar. La tibieza interpreta la paciencia como permiso, y la demora como indiferencia divina. Pero Cristo revela aquí una verdad incómoda. Cuando Dios ama de verdad, interviene, aun cuando esa intervención duele. El amor auténtico no observa pasivamente cómo el corazón se adormece, sacude antes de que sea demasiado tarde. La reprensión de Cristo no es humillación pública, es confrontación redentora. No busca destruir la fe, busca rescatarla del letargo. La iglesia tibia ha aprendido a evitar cualquier mensaje que incomode, cualquier palabra que confronte, cualquier corrección que exija cambio. Prefiere un Dios que consuela sin corregir, que promete sin demandar, que bendice sin purificar. Pero ese no es el Cristo del Apocalipsis. El Cristo que habla a Laodicea es el que ama lo suficiente como para decir la verdad completa, incluso cuando esa verdad hiere el orgullo y expone la desnudez espiritual. Aquí se revela otro peligro silencioso: al confundir disciplina con rechazo. Muchos, al ser confrontados, concluyen que Dios los ha abandonado, cuando en realidad Dios los está persiguiendo con misericordia. La reprensión es una señal de relación, no de abandono. El castigo del que habla Cristo no es condenación eterna, sino corrección temporal, destinada a producir celo, arrepentimiento y retorno. Cuando Dios deja de corregir, cuando deja de inquietar, cuando deja de hablar, ese silencio sí es aterrador, porque significa que el corazón ya no responde. Cristo añade una exhortación clave: ansé, pues, celoso y arrepiéntete. El celo aquí no es fanatismo emocional, es pasión restaurada, es un corazón que vuelve a arder por lo que se había vuelto común. El arrepentimiento no es remordimiento pasajero, es cambio de dirección. La tibieza se mantiene viva, porque el arrepentimiento se posterga, siempre para después, siempre cuando haya más tiempo. Pero Cristo coloca estas palabras en presente, no en futuro. No dice arrepiéntete cuando estés listo, sino ahora, mientras la reprensión aún resuena y el amor aún llama. Este bloque
revela que Dios, en su amor, permite sacudidas para romper la comodidad. Crisis internas, pérdidas de paz, inquietudes persistentes, confrontaciones inesperadas. Todo puede convertirse en instrumento de corrección cuando el corazón se ha acomodado. La iglesia tibia suele orar para que el dolor termine, cuando debería preguntar qué está intentando revelar Dios a través de él, porque muchas veces el dolor no es el problema. El problema es lo que el dolor intenta despertar, y seguimos ignorando. Hay un punto aún más profundo. A la reprensión no busca producir miedo, sino urgencia espiritual. Cristo no está anunciando el juicio final en este versículo, está anunciando la última oportunidad antes de que el juicio sea inevitable. La disciplina es el último idioma del amor antes del silencio. Por eso, rechazar la corrección es rechazar la misericordia. Y aceptar la corrección, aunque duela, es aceptar la vida. Tal vez, en este tiempo has sentido una sacudida interior que no sabes explicar. Tal vez algo que antes te daba paz, ya no la da. Tal vez has sentido incomodidad con cosas que antes tolerabas. Tal vez has sido confrontado por la palabra de una manera que no esperabas. Eso no es casualidad. Puede ser el amor de Cristo tocando la puerta desde adentro, intentando restaurar lo que aún puede ser restaurado. Y ahora la pregunta se presenta sin rodeos, directa al alma en sí. Cristo te está reprimiendo, no para destruirte, sino para salvarte. Si su amor está sacudiendo tu comodidad antes del cierre definitivo, ¿resistirás esa corrección? ¿O permitirás que el dolor produzca el arrepentimiento que puede devolverte el fuego perdido? Bloque 7. He aquí, yo estoy a la puerta, el último llamado, antes del silencio. Apocalipsis 3 y Vinci. Esta es, sin duda, una de las escenas más sobrecogedoras de toda la escritura, no por su ternura aparente, sino por el momento en el que ocurre. Cristo no está llamando a incrédulos, no está tocando la puerta del mundo, no está predicando a los que nunca le conocieron, está de pie frente a la puerta de su propia iglesia, hablando a corazones que llevan su nombre, pero que lo han dejado afuera, sin darse cuenta. He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo, dice el Señor. Y esta frase, tan citada y tan suavizada con el tiempo, es en realidad una advertencia final, cargada de urgencia y misericordia. La imagen es inquietante en Cristo afuera, la iglesia adentro, no expulsado por persecución, sino desplazado por comodidad, no rechazado abiertamente, sino postergado. La tibieza no echa a Cristo, simplemente lo deja esperando, lo deja para después, para otro momento, para cuando haya menos ruido, menos prisa, menos distracciones. Y mientras tanto, la vida espiritual continúa sin su presencia real, sostenida por hábitos, rutinas y palabras que ya no arden. La puerta no está cerrada con llave, está cerrada por indiferencia. Cristo no irrumpe por la fuerza, no derriba la puerta, no impone su entrada, no gritan, llaman, golpea, en espera. Este detalle revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él respeta la libertad humana, incluso cuando esa libertad lo mantiene fuera. Pero también revela algo aterrador. La oportunidad de abrir no es eterna. El hecho de que Cristo esté tocando significa que aún hay gracia, pero también implica que esa gracia está en su última fase. El llamado ya no es colectivo, es personal. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no dice si todos, dice si alguno. En tiempos finales, la respuesta ya no depende de la multitud, sino del individuo. La tibieza escucha el golpe, pero lo confunde con ruido de fondo. Escucha la voz, pero la mezcla con otras voces. Se acostumbra a la presencia ausente. Aprende a vivir sin Cristo en el centro, sin darse cuenta de que Él ya no dirige la casa. Y aquí está la tragedia silenciosa. Puede tener doctrina correcta, estructura estable y actividad constante, y aún así, no tener comunión. Cristo no está llamando para enseñar, está llamando para entrar.
No está pidiendo espacio en la agenda, está reclamando el lugar que nunca debió perder. La promesa que acompaña al llamado es íntima y profunda. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La cena representa comunión restaurada, cercanía, relación viva. Cristo no ofrece espectáculo, ofrece presencia. No ofrece una experiencia pública, sino una relación privada que transforma desde dentro. Pero esta promesa es condicional. Depende de que alguien escuche, se levante y abra. Y aquí está el punto crítico. En escuchar no es lo mismo que abrir. Muchos oyen el llamado, pocos responden con obediencia inmediata. Abrir la puerta implica reconocer que Cristo ha estado afuera, implica humildad, implica admitir que algo se enfrió, que algo se desordenó, que algo ocupó su lugar. Por eso, la tibieza resiste este llamado. Abrir duele, porque expone, pero no abrir es peor, porque acostumbra al corazón a vivir sin la voz del Señor. Y llega un momento, enseñan las Escrituras, en que el llamado cesa, el golpe se detiene, y el silencio se establece, no como castigo inmediato, sino como consecuencia de una puerta que nunca se abrió. Este versículo no es una invitación romántica, es un ultimátum amoroso. Cristo no amenaza, pero advierte. No presiona, pero insiste. Está ofreciendo comunión antes de que la puerta se cierre definitivamente, antes de que el tiempo de decidir se agote. La iglesia tibia cree que siempre habrá otro llamado, otra oportunidad, otro golpe. Pero la parábola de las vírgenes ya nos mostró que llega un momento en que se llama desde afuera y nadie responde desde adentro. Tal vez tú has sentido ese llamado en este tiempo, no como emoción, sino como inquietud persistente. Algo que te dice que no puedes seguir igual, que no puedes postergar más, que no puedes mantener a Cristo en el margen de tu vida espiritual. Ese no es miedo, es misericordia activa. Es el Señor tocando antes de retirarse. Porque cuando Cristo deja de tocar, ya no hay advertencia, solo consecuencia. Y ahora la pregunta cae, con un peso que no admite evasión. Ansí Cristo está hoy a la puerta de tu corazón, llamando con paciencia pero con urgencia. Si su voz aún puede escucharse, ¿abrirás ahora o esperarás hasta que el golpe se convierta en silencio? Bloque 8. El vencedor y la silla del trono. La diferencia entre permanecer y entrar. Apocalipsis 3 y 21. Después del llamado, después de la reprensión, después del golpe insistente a la puerta, Cristo revela el destino final que separa a los tibios de los vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esta promesa no es poética ni simbólica en el sentido superficial. Es escatológica y definitiva. Aquí ya no se habla de advertencia, sino de resultado. Ya no se describe la condición de la iglesia, sino el desenlace de quienes respondieron a tiempo. Y la palabra clave que introduce esta promesa es una que muchos han suavizado: vencer. Vencer no es sentir, no es emocionarse, no es escuchar un mensaje impactante y seguir igual. Vencer implica resistir la tibieza cuando ésta se vuelve cómoda. Implica perseverar cuando el entorno empuja al conformismo. Implica mantenerse fiel cuando nadie parece notar la diferencia. El vencedor no es el perfecto, es el que no negocia su fuego, es el que no se adapta para encajar, el que no diluye la verdad para ser aceptado, el que no cambia intimidad por estabilidad. En un tiempo donde la fe se vuelve ligera, el vencedor es el que carga peso espiritual. Cristo conecta esta promesa con su propia victoria. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto eleva el llamado a un nivel que incomoda profundamente. No se trata solo de evitar quedar fuera. Se trata de participar del gobierno eterno. Sentarse en el trono no es una metáfora de descanso pasivo. Es una imagen de autoridad compartida, de comunión total, de alineación completa con la voluntad del Padre. Y esta promesa no es para multitudes indiferenciadas. Es para quienes vencen
cuando otros se acomodan. Aquí la diferencia entre permanecer en la iglesia y entrar al reino se vuelve clara. Muchos permanecen en la estructura, en la costumbre, en el lenguaje, pero no entran en la profundidad. Permanecer no garantiza vencer. La iglesia tibia permanece, pero no vence. Se mantiene activa, pero no persevera. Y el peligro es creer que la permanencia sustituye la victoria. Cristo no promete el trono a los que asistieron, ni a los que escucharon, ni a los que se identificaron. Lo promete a los que vencieron. Vencer, en este contexto, significa responder al llamado cuando aún hay tiempo. Significa abrir la puerta cuando Cristo llama. Comprar el oro cuando aún se ofrece. Aceptar la reprensión cuando aún hay amor. Encender el fuego cuando aún hay aceite disponible. Significa rechazar la comodidad espiritual que adormece y elegir el camino estrecho que purifica. La victoria no ocurre en un instante heroico, ocurre en decisiones silenciosas repetidas, cuando nadie mira. Esta promesa también revela algo estremecedor. No todos los que escuchan llegarán a este punto, no todos vencerán, no todos se sentarán. Y esto no se debe a falta de gracia, sino a falta de respuesta. Cristo ofrece el trono, pero no obliga a nadie a desearlo. El tibio no rechaza el trono, simplemente lo considera demasiado costoso. Prefiere la estabilidad presente a la gloria futura. Prefiere la aceptación actual al gobierno eterno. Y esa elección, aunque nunca se declare en voz alta, se manifiesta en la manera de vivir. Sentarse con Cristo implica haber caminado con Él, implica haber sufrido con Él, implica haber renunciado con Él. No se comparte trono sin compartir camino. Por eso, este llamado no es motivacional, es selectivo. Divide, separa, define. En los tiempos finales, Dios no está formando multitudes entusiastas, está formando vencedores sobrios, personas que no se conforman con no estar mal, sino que anhelan estar completamente alineadas. Tal vez tú has escuchado esta promesa muchas veces, pero hoy pesa diferente. Tal vez comienzas a entender que no se trata solo de evitar la puerta cerrada, sino de responder al llamado más alto. Cristo no te está llamando solo a despertar, te está llamando a vencer. No te está llamando solo a entrar, te está llamando a sentarte con Él. Y esa invitación no se hace a corazones tibios, se hace a corazones decididos. Y ahora la pregunta que prepara el terreno para el desenlace final se levanta con claridad absoluta. Ansí vencer implica renunciar a la comodidad, resistir la tibieza y responder sin demora. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la victoria? ¿O seguirás permaneciendo sin entrar en todo lo que Cristo te está ofreciendo? Bloque 9. El oído que aún escucha, a la última línea, antes del silencio. Apocalipsis 3 y Vinci y 2. Cristo cierra su mensaje a la iglesia tibia con una frase breve, pero cargada de un peso eterno, que muchos subestiman. En el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es una despedida amable, ni una conclusión retórica. Es una línea final, una frontera espiritual. Con estas palabras, el Señor deja claro que, a partir de ese punto, la responsabilidad ya no está en quien habla, sino en quien escucha. El mensaje ha sido entregado completo, un diagnóstico, advertencia, llamado, promesa. Ahora, todo depende de la respuesta del oído interior. No todos los que oyen escuchan, y no todos los que escuchan obedecen. En la Biblia, el oído representa más que la capacidad física de percibir sonido. Representa sensibilidad espiritual, disposición del corazón, humildad para recibir corrección. La iglesia tibia no carece de mensajes, carece de oído. Está expuesta a la palabra, pero no es atravesada por ella. Escucha sin temblar, oye sin reaccionar, recibe sin permitir que la verdad desordene su comodidad. Y cuando el oído se endurece, el espíritu no grita más fuerte, guarda silencio. Esta frase final
no se dirige a una iglesia específica, sino a las iglesias, es decir, el Espíritu está hablando de una condición que puede repetirse en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier corazón. El peligro no es la Odisea. El peligro es convertirse en la Odisea sin darse cuenta, porque la tibieza no aparece de la noche a la mañana. Se forma lentamente, cuando la voz de Dios es escuchada demasiadas veces sin respuesta. Cada advertencia ignorada endurece un poco más el oído. Cada llamado postergado reduce la sensibilidad, hasta que un día la voz sigue hablando, pero ya no se percibe. Aquí se revela una verdad solemne. Dios no insiste eternamente. Su paciencia es inmensa, pero no infinita. Hay un punto en el que el espíritu deja de contender, no por falta de amor, sino porque el corazón ya no responde. Ese silencio no llega con estruendo, llega con normalidad. Todo sigue igual por fuera, pero por dentro algo se ha apagado. La persona sigue escuchando mensajes, pero ninguno la confronta. Sigue leyendo la Biblia, pero sin convicción. Sigue orando, pero sin fuego. Y eso es más peligroso que la oposición abierta. El oír del que habla Cristo implica obedecer, incluso cuando duele, cambiar incluso cuando cuesta, renunciar incluso cuando incomoda. No es un oído curioso, es un oído rendido. Por eso, esta frase funciona como un filtro final. No todos cruzan esta línea. Algunos escuchan todo el mensaje y aún así deciden no cambiar. Y en ese acto silencioso de resistencia, el corazón se sella, no con juicio inmediato, sino con una insensibilidad progresiva que prepara el terreno para la puerta cerrada. Tal vez tú has escuchado muchas advertencias a lo largo de tu vida espiritual. Tal vez has sentido llamados claros que fueron postergados para después. Tal vez has normalizado una inquietud interior que antes te habría llevado al altar. Este versículo no viene a condenarte, viene a alertarte antes del silencio. Mientras esta palabra todavía te incomoda, mientras algo dentro de ti reacciona, mientras el mensaje aún pesa, significa que el oído no está completamente cerrado aún. Y eso es gracia. El Espíritu no está buscando multitudes impresionadas. Está buscando corazones sensibles. En los tiempos finales, escuchar correctamente será más importante que escuchar mucho, porque habrá abundancia de palabras, pero escasez de obediencia. Y solo quienes conserven oído espiritual podrán discernir cuando Dios habla, cuando Dios advierte y cuando Dios calla. El silencio de Dios no llega de golpe, llega cuando ya se ha dicho todo y no se ha hecho nada. Este bloque no termina con una promesa ni con una amenaza, sino con una decisión pendiente. El oído que escucha hoy puede cerrarse mañana. La sensibilidad que existe ahora puede perderse si se ignora. Por eso el Espíritu habla con urgencia, escucha mientras aún hay voz, responde mientras aún hay llamado, despierta mientras aún hay tiempo. Y ahora, antes del cierre final, la pregunta se coloca en el centro del alma, sin rodeos ni suavizantes. Así hoy todavía puedes oír la voz del Espíritu llamándote a despertar, a arrepentirte, a arder de nuevo. ¿Responderás mientras hay voz o esperarás hasta que el silencio confirme que la puerta ya no se abrirá? Bloque 10. Cierre final. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta este punto, Aumau buscadora no es algo común. Muy pocos permanecen cuando un mensaje deja de ser cómodo y comienza a ser confrontador. Muchos escuchan mientras se sienten confirmados. Pocos continúan cuando se sienten examinados. Tú has llegado hasta aquí porque, consciente o inconscientemente, algo dentro de ti sabe que esta advertencia no es teórica, no es simbólica, no es para otros. Es personal, es ahora. Es una línea trazada entre seguir viviendo igual o responder antes de que el tiempo se cierre. Has escuchado sobre la iglesia tibia, sobre la puerta cerrada, sobre el aceite que no se comparte, sobre el llamado que aún resuena,
y sobre el oído que puede perder sensibilidad. Nada de esto fue dicho para producir miedo superficial, sino para provocar temor santo, ese que no paraliza, sino que despierta, porque el verdadero peligro no es fallar, sino acomodarse, no es caer, sino quedarse dormido mientras todo parece estar en orden. La tibieza no grita, no escandaliza, no rompe, simplemente adormece, y ese es su poder más letal. Quiero invitarte ahora a hacer algo muy sencillo, pero profundamente revelador. Escribe en los comentarios la frase "he llegado hasta el final", y complétala con honestidad. No escribas lo que suena espiritual, escribe lo que es verdadero. Ese gesto no es para el algoritmo, es para tu conciencia. Es una forma de decir delante de Dios y delante de ti mismo que no quieres seguir ignorando lo que el Espíritu te ha mostrado. Los verdaderos buscadores no son los que saben más, sino los que responden. Tal vez este mensaje te incomodó, tal vez removió cosas que preferías no tocar, tal vez te mostró una tibieza que no habías querido nombrar. Eso no es condenación, es misericordia activa. Dios no expone para humillar, expone para sanar. No advierte para asustar, advierte para salvar. La puerta cerrada no es una amenaza vacía, es una realidad bíblica que existe precisamente porque la puerta abierta también existe hoy, pero no permanecerá abierta para siempre. Nunca subestimes el poder de compartir este mensaje. A veces creemos que un clic no tiene peso eterno, pero una chispa puede encender un bosque. Y una advertencia compartida puede despertar un corazón que hoy mismo está a punto de dormirse espiritualmente. Al compartir este video, no estás promocionando un canal, estás extendiendo un llamado. Puede que nunca sepas a quién alcanzó, pero el cielo sí lo sabrá. También quiero hablarte con claridad y ternura sobre la importancia de permanecer en este canal, no como un hábito mecánico, sino como una decisión consciente de velar. En tiempos donde muchos se están enfriando sin darse cuenta, elegir seguir escuchando la palabra, elegir exponerte a mensajes que despiertan y no solo consuelan, es una forma de resistencia espiritual. Permanecer es velar. Velar es amar la verdad más que la comodidad. Ahora, antes de que el video termine, no te apresures. Quédate unos instantes más. Deja que el silencio haga su trabajo. Permite que la música final acompañe una oración sincera. No ores por emoción, ora por alineación. Dile a Dios, con tus propias palabras, que no quieres ser tibio, que no quieres vivir de apariencia, que no quieres quedarte del lado equivocado de la puerta. No cierres este momento, porque hay semillas que el Espíritu siembra solo cuando todo lo demás calla. Recuerda esto y guárdalo profundamente. En Cristo no está buscando iglesias impresionadas, está buscando corazones despiertos. No está buscando oyentes constantes, está buscando respondedores fieles. El llamado sigue abierto, la voz aún se escucha. La puerta todavía puede abrirse desde dentro, pero no confundas paciencia con permanencia eterna. El mismo Cristo que llama con amor es el que un día deja de llamar. Que la paz de Cristo repose sobre ti, no como anestesia, sino como claridad. Permanece vigilante, permanece sensible, permanece encendido. Y sobre todo, no te acostumbres a escuchar la voz de Dios sin obedecerla, porque el día más peligroso no es cuando Dios habla fuerte, sino cuando ya no habla más.